Bueno, a los que puedan encender sus cámaras, por favor, les pido que la enciendan. Los que no, se entiende que es un tema de conectividad. Es un poco para también tener el registro de quiénes están. Les doy la bienvenida a todas y a todos los profesores. Esta es la sesión número 8, de la cual ya está planificada para estos días. Hemos hecho un cambio en base también a que muchos docentes comenzaron su jornada escolar completa, entonces decidimos iniciar la sesión a partir de las 5:15 en adelante y va a demorar más o menos una hora y media las actividades. ¿Ok? Voy a partir compartiendo mi pantalla para ya entrar de lleno. Eso. Si aprovecho, si están mirando, están viendo toda la imagen, ¿no es cierto? Perfecto. Aprovecho de preguntarles si tienen alguna duda, algún inconveniente respecto de este horario, les acomoda, porque de aquí en adelante va a ser este el horario en el cual vamos a continuar con las sesiones. Si hubiese algún docente que dijera que puede un poquito más tarde, no importa, se puede conectar a posterior de iniciar este horario. La idea es que la mayor cantidad posible de ustedes puedan asistir a esta actividad. Así que en el chat, si pueden ustedes ahí comentarme que están ok, para quedar registrado. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar entonces esta dinámica. Es un poco recapitular lo que ya se ha avanzado en las sesiones anteriores. Recordemos que gran parte de la dinámica que hemos llevado a cabo hasta el momento ha sido entregarles herramientas para que ustedes finalmente puedan llevar a cabo un proyecto del cual van a postular. La idea es que postulen en estos próximos días, ya se abren a partir de mañana las inscripciones. Les comentaba hace un momento atrás que todo lo que es los contenidos y las bases del concurso van a ser publicados mañana a través de la plataforma, de la cual ustedes ya fueron informados en su momento. Si no, les vamos a recordar cuál es el link y cómo pueden conectarse a la plataforma. Ahí van a estar ubicadas las bases del concurso, la ficha de inscripción del concurso y el instructivo para inscribirse. Es decir, va a estar todo concentrado en esa línea. Y durante el día de hoy, además de ver en la última parte de esta sesión, que son algunos tópicos del concurso, vamos a recapitular sobre lo que ha sido las herramientas del mapa de empatía y el concepto de nuestra idea, que es parte de las herramientas que ustedes van a tener para trabajar junto con los estudiantes en el desarrollo del concurso. En la medida que vayan habiendo consultas y dudas, me levantan la mano, me escriben por el chat o simplemente me avisan por audio, ¿ya? Bueno, en las sesiones anteriores habíamos trabajado y Javier les había comentado lo que era la herramienta del mapa de empatías. ¿Se acuerdan? El mapa de empatías, un poco para quienes no han estado presentes en las sesiones anteriores, permitía conectarse con el entorno desde un punto de vista de un par de consultas para descubrir cuáles son las problemáticas que afectan a ese entorno o qué es lo que está sintiendo la persona, la comunidad o el grupo de estudiantes, el grupo de profesores o de apoderados, frente a un tema particular. Es una forma lúdica de levantar información en base a cuáles son los requerimientos que tiene ese entorno, en este caso es la comunidad, si va orientado para ellos en la consulta, o los estudiantes. Y por otro lado es tratar de identificar también cuáles son las herramientas que podríamos eventualmente desarrollar o construir para resolver una problemática que se haya presentado en esa instancia. Entonces, este mapa, o esta herramienta que es un mapa de empatía, lo que hace es establecer preguntas de las cuales ustedes después las van a poder conectar. ¿Cuáles son los dolores? Cuando habla de dolores, ¿cuáles son los problemas o las problemáticas que se presentan en esa comunidad o en ese entorno? ¿Cuáles son las necesidades que tiene esa comunidad respecto a esa problemática? ¿Ya? ¿Quién habla y quién hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder desarrollar para ese tema, ese tópico? El qué se ve, qué es lo que ustedes observan. Quienes hacen la consulta también hacen una observación respecto al entorno y pueden identificar, independiente de que responda la comunidad a la cual le van a hacer ustedes la consulta, ustedes pueden observar qué elementos están ocurriendo en ese entorno. Qué es lo que se escucha, qué piensa y qué se siente. ¿Ya? Esta herramienta de empatía, ya llevándolo hacia el área de lo que es el proyecto propiamente tal,
lo que les va a permitir a ustedes, docentes y estudiantes, es levantar información relevante para identificar una necesidad, una problemática, y sobre esa necesidad y problemática descubrir o desarrollar, crear o construir una propuesta de solución. Recordemos que esto lo estamos enfocando para lo que hace, lo que es pertinente con el concurso. Y en el concurso ustedes deberían presentar un proyecto en el sector energía y electricidad, o en realidad están ligados, van de la mano. Esos son los dos ámbitos que ustedes deberían entonces descubrir, junto con sus estudiantes, una solución que tenga características de innovación y de emprendimiento. Puede haber una o la otra, o ambas, ¿ya? Recordemos que también hay diferencias respecto de que todo proyecto de emprendimiento no necesariamente está ligado a una idea de, de innovación. Podría perfectamente ser una idea de emprendimiento con una idea que ya está instalada, que ustedes la mejoran y que obviamente permite al grupo que lo está desarrollando desarrollarse económicamente y productivamente sobre ese concepto. ¿Ok? Entonces ya recordemos que esta primera herramienta que la trabajaron ustedes en sesiones anteriores, que es el mapa de empatía, es como el primer acercamiento que van a poder realizar junto con sus estudiantes frente a una comunidad determinada o un sector determinado que ustedes quieran trabajar. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Si tienen duda o consulta, por favor me avisan, ¿ya? Yo aquí soy el señor Corales. Consultas, respuestas, preguntas, presento y también activo las actividades de ustedes. La segunda herramienta que también ustedes ya la trabajaron y que fue parte de las últimas dos sesiones, concretamente la última sesión fue donde se profundizó un poquitito más, es el concepto de idea. Es decir, hay un formato, que es el que ustedes están viendo en este momento, que les ordena un poco el qué van a hacer. Si en la anterior herramienta ustedes detectaban y hacían un levantamiento respecto de cuáles eran las problemáticas que ocurrían o identificar las necesidades de un sector, un área, una población determinada, con esta herramienta aterrizan esas problemáticas, esos conceptos que eran bastante intangibles, los llevan ahora a un documento que se puede escribir. ¿Y cuál es la característica de esta herramienta? Es el hecho de que primero se identifica el nombre. Cuando hablamos del nombre, aquí correspondería entonces al nombre del proyecto que ustedes van a presentar, ¿ya? ¿Qué beneficios aporta? Es decir, cómo este proyecto que ustedes están presentando y que le dieron un nombre determinado, va a generar un impacto positivo se espera, obviamente, en un sector determinado. Eso lo tienen que ustedes definir. Tenemos el nombre del proyecto y por otro lado tenemos hacia qué área está cubriendo o está resolviendo como necesidad. Luego tenemos aquí en este diagrama la descripción, es decir, cómo yo podría describir desde un punto de vista general el proyecto. Siempre traten de ir de lo general a lo particular. No se enreden en la primera instancia con detalles tan finos. Lo peor que ustedes pueden hacer en esta primera etapa es intentar descubrir y resolver todas las dudas o todos los problemas técnicos de su idea. Si se quedan pegados en eso, se les va a pasar el tiempo y van a quedar en un loop constante dando vueltas y no van a lograr avanzar. Entonces, en esta primera etapa, y que es un poco los instrumentos que deben utilizar para hacer la inscripción de su proyecto ahora en la plataforma. Es darle el nombre, identificar el sector o el beneficio que aporta y la descripción general, una descripción bien general de su proyecto para que sobre esa idea después ustedes vayan desarrollándola y la vayan profundizando. Y finalmente, un diseño visual. Es decir, mi idea es hacer tal o cual cosa, ok, y visualmente o desde el punto de vista físico, tangible, ¿qué es lo que debería hacer? Y ustedes pueden dibujar. Si han determinado desarrollar un servicio, recuerden que en la línea de emprendimiento hay dos grandes áreas o dos grandes caminos que el emprendedor puede desarrollar. Desarrollar un producto que soluciona una necesidad particular o desarrollar un servicio que resuelve una necesidad particular. Ambos son líneas de emprendimiento. Una es tangible, que es un producto físico, se construye, se arma, se fabrica, y por el otro lado está el servicio, que ya es algo intangible, pero es tan potente como un producto porque también trabaja resolviendo puntos críticos que se puedan dar
en esa idea o en esa área que ustedes detectaron que habían necesidades de resolver desde el punto de vista tecnológico. Y recordemos que nuevamente estamos en el ámbito eléctrico y de la energía. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sería esto desde un punto de vista de un ejemplo? Vamos a ver ahora el ejemplo. ¿no? Buenas tardes. Aquí está. ¿Ya? Aquí habría un ejemplo de lo que sería el cargador solar. Ese es un ejemplo que nosotros propusimos. Ustedes tienen que trabajar sobre este esquema. Tenemos entonces el nombre, cargador solar, está el nombre clarito, el beneficio, qué es lo que va a aportar este proyecto, el descriptor, es decir, aquí, bueno, fue bastante somero la descripción. La idea es que ustedes puedan hacer una descripción un poquito más de un par de líneas, un poco más elaborada, pero general, no tampoco tan en profundidad, y aquí una imagen visual de lo que sería su proyecto. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, que ustedes vayan utilizando estas herramientas, que son las que van a tener que ir subiendo posteriormente en el proyecto, para ir entregando información respecto a lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, y a quién va a beneficiar ese proyecto que han ustedes diseñado. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda respecto de este punto? Sí, yo Adelante, tengo una duda. dígame nomás, Mire, don Jaime. el- en, en la sesión anterior Ujú. tuvimos con un colega de La Serena, ¿ya? ¿Ya? Como habíamos cuatro participantes, pero uno de ellos solicitó retirarse. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahí, por ejemplo, para juntarnos o los proyectos van a ser por liceo aparte? ¿Ya? Bueno, en las bases del concurso que van a ser publicadas mañana, van a estar esos instructivos respecto de cómo ustedes se van a poder organizar para llevar a cabo su proyecto. Respondiendo a su pregunta concretamente, los proyectos son presentados por establecimiento, no por grupo de establecimientos. Y la idea es que de un establecimiento determinado, el docente, si usted es docente del establecimiento que va a presentar el proyecto, usted puede presentar o sea, presentar dos o más grupos. Es decir, el establecimiento, el liceo, va a poder presentar a dos grupos, o a tres o a cuatro. El mínimo son dos por establecimiento. Y cada grupo de estudiantes, con un máximo de 5 estudiantes, va a tener que estar respaldado, o mejor dicho, apadrinado por el profesor, por el docente, por usted. Entonces usted puede tener a Claro, dos grupos, usted va a ser el responsable de los dos grupos y usted presenta los dos grupos. Pero es del liceo, no es que usted se combine con el docente del otro liceo para presentar el proyecto. Por eso que yo ya, no, en la sesión anterior les decía, son buenas ideas, muy buena la idea que presentaron, pero ojo que ahora tienen que ustedes diferenciarlas, si esa es la idea que quieren presentar, diferencienla para que no sea la misma del otro liceo, pero son proyectos individuales. claro. Nosotros con el profesor Luis Hernández, nosotros ya más o menos tenemos, digamos, visualizado o sea, visto Ujú. lo que vamos a presentar, ¿ya? Perfecto. Tenemos este proyecto que estaba mencionado inicialmente y tenemos otro que es la recuperación de las aguas grises, ¿ya? ¿Ok? Entonces, también conversamos con los estudiantes del nivel cuarto y también ya está más o menos encaminado parte de los estudiantes que podrían, digamos, representar el proyecto, ¿ya? Ujú. Y el Incluso profesor, yo hice una cotización, ¿se acuerda que eh, en la vez pasada mencionamos lo que queríamos nosotros? exacto, Yo hice una cotización de un kit, un kit ¿ya? de lo que más o menos pensamos, digamos, ejecutar como proyecto. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos esa parte avanzada y tenemos los estudiantes, tenemos la conversación con el profesor Luis, que también está conectado, y podríamos integrar a don Héctor Ceballos, que también me parece que está conectado también ahora, que también es de nuestro liceo, ¿ya? ¿Ya? Y, pero vamos a esperar que nos lleguen, ¿no es cierto?, las bases del concurso. Así es, así es.
a partir de mañana, dijo usted, parece, A ¿cierto? partir de mañana. A partir de Ya, mañana, ustedes van a tener las bases que las vamos a ver ahora, finalizando un poco esta sesión. Al final de la sí, sesión, las vamos a revisar un poco para resolver algunas dudas que ustedes puedan tener. ya. ¿Ya? Y me tengo otra duda. Díganos más. El, el- Ese día hablamos de valores, ¿cierto? De valores de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos para otras finalizaciones. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación del proyecto, y el valor es de 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que nosotros financiar el liceo hasta que se cancele el otro millón, el 1 millón de pesos que va por, o se cancela primero el millón de, no, no creo que se cancele este 1 millón de pesos, porque nosotros tenemos que después ser tangible el proyecto para que sea evaluado. Exacto. Bueno, hay dos evaluaciones, primero que todo. La primera es cuando ustedes presentan su proyecto desde el punto de vista de la idea. ¿Ya? Hay un periodo en donde ustedes tienen un plazo para presentar su proyecto desde el punto de vista solo de la idea, con estas herramientas, con el concepto de idea, que sería esta plantilla, la plantilla anterior, la plantilla del modelo ADA también, que es parte también del proyecto, y eso va a estar en el instructivo de desarrollo del proyecto. Eso también va a estar en la plataforma a partir Ah, ya de ya, eso mañana en los también próximos días. viene con las bases. Viene con las bases, exactamente. Y si no están las Ah, bases, ya, se va a subir en los próximos periodos, porque como es parte del desarrollo de su proyecto, ¿ya? Esa información a usted va a ser como una pauta en donde ustedes van a ir completando esa plantilla, porque esa plantilla, a su vez con las siguientes, van a ir dando certeza de que van avanzando en su proyecto como tal. Y lo que van a presentar en esa fecha, a ser evaluado en la primera instancia, es la idea, ¿ya? ya, Y recuerde que cada liceo, por el solo hecho de presentarse con los dos proyectos, a lo menos dos proyectos, ya el liceo tiene ganado 1 millón de pesos que va a poder gastar en equipamiento de tecnología o equipamiento tecnológico para el área eléctrica. No se especifica tan en detalle, pero se presume que es para ustedes también puedan resolver alguna implementación que necesiten y que les alcance con ese monto. Pero es un fondo que está asegurado desde el momento que el liceo presenta estos dos proyectos. El mínimo ya, son 2 proyectos por liceo. Ahora, esa es la primera evaluación. La segunda evaluación, y en la primera evaluación, cuando se analizan las ideas, hay un ganador, ¿ya? Cada liceo va a tener un equipo ganador, un grupo ganador, una idea ganadora. Y por el solo hecho de tener esa idea ganadora, se les va a proporcionar 2 millones de pesos para que esa idea la lleven a cabo, la construyan y en una fecha siguiente se presente, ¿ya? Y se presente en una especie así de feria, en donde ustedes van a poder exponer y explicar el proyecto desde el punto de vista de la idea y desde el punto de vista de la construcción de la idea y el prototipo que finalmente van a presentar. ya, Entonces, cada liceo, analizándolo desde el punto de vista del establecimiento, por el solo hecho de presentarse con dos proyectos, ya tiene 1 millón disponible para el establecimiento. Y de esos dos proyectos presentados del establecimiento, uno de ellos va a ser el ganador y que va a tener 2 millones de pesos para poder implementar el proyecto. ya. Esos 2 millones de pesos van directamente a financiar el proyecto concreto. Es proyecto, netamente el proyecto. No Ya, se puede ya, utilizar en financiar los papeles de la impresora de la sala de computación o de ya. informática del liceo. No, Pero el 1 millón de pesos sí que ese tiene que rendirse para elementos del liceo. del liceo. Los dos fondos se rinden. Lo que pasa es que el Sí, millón, todos los fondos se sí, rinden, el millón pero se rinde en uno, general y los 2 ya, millones se rinden por el proyecto. por el proyecto, ya, Pero es importante lo que usted me comentaba recién, que tiró o solicitó cotizaciones. Bueno, si su idea es ganadora y recibe esos 2 millones, cuando compre esos materiales, va a tener que rendir las boletas o facturas de esos materiales de su proyecto, dentro de los 2 millones. ya. No, me queda bastante claro ahora, ¿ya? Ya, qué bueno. Bueno, después la vamos a ir avanzando también en la medida que vayamos viendo las bases, que se las voy a mostrar, para que ustedes también vean cómo hay que hacer. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta respecto de las herramientas que aquí en este caso les he estado comentando, tanto
las herramientas de la empatía, que como yo les decía, es la primera que ustedes podrían utilizar para detectar una necesidad, y la segunda, y quizás una de las más relevantes, esta, que es la de que cuando nosotros miramos, o cuando el equipo evaluador mire su proyecto, lo primero que va a mirar va a ser esto. Es decir, ¿cómo se Claro. llama su proyecto? ¿Qué elementos incorpora? ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que es en el fondo? Y una imagen visual simplemente para tener ese diagrama concreto de lo que sería el proyecto en sí. ¿Tienen? Ya, los beneficios es a quién beneficia en forma directa, ¿cierto? Exacto, sí, sean súper concretos. No Ya, que va a mejorar el estándar de, no sé, pues del desarrollo productivo del país, porque va a mejorar no sé qué, en términos, no, ya, súper concreto. Si este fuese un proyecto, por ejemplo, el que les mostré recién del cargador solar, ¿a qué comunidad va dirigido? ¿Quiénes son las personas a las cuales va a estar presentado? Recuerden que este es un proyecto de emprendimiento. Además de ser innovación, en la medida que ustedes sean innovadores en la idea, también es de emprendimiento. Es decir, cuando hablamos del foco o del usuario, el grupo objetivo a cual va dirigido este producto, es porque ellos podrían, y idealmente serían los consumidores de este producto, ¿ya? Esa es la población objetiva. Aquellos que, teniendo una necesidad y presentándoseles la solución, ellos tienen la capacidad de poder hacer un convenio y adquirir o comprar esta solución que ustedes la van a empaquetar a posterior. En este caso, la van a presentar como concepto de idea y por otro lado como prototipo. Pero si el emprendimiento es muy bueno, que de repente surgen ideas muy interesantes, y lo desarrollan ya a nivel más productivo, más comercial, claro, puede ser una idea que después tenga que vender y te va a tener que tener un costo o un valor de venta, y ese valor de venta ustedes van a tener que calcularlo sacando los costos de adquisición de la materia prima, de las HH que están relacionadas a ese emprendimiento, y ahí sacan el valor de venta. Pero son conceptos un poquito más de la línea de emprendimiento, ¿ya? Ustedes, de hecho, a los que se perdieron esa sesión, recuerden que hace 2 sesiones atrás tuvimos a un emprendedor del área eléctrica que les comentó varios tópicos que eran interesantes de conocer. Más que aplicarlos en este momento, es conocer qué ocurre, qué pasa cuando uno hace un emprendimiento, y lo que no hay que hacer es desmoralizarse porque no funcionó la primera idea o el primer intento. Hay veces que, dicen el promedio, uno fracasa 10 veces y la 11ª vez resulta el proyecto. Así que, un poco para tener como idea, es que ya tuvimos la experiencia de alguien que ya pasó por ese recorrido, ya hizo ese camino, se enfrentó a problemas y fue capaz de salir adelante, y bueno, y puede ser útil también para ustedes como concepto. Ya, vamos a ir avanzando entonces en la línea. Otro tema también importante que hemos visto desde el año pasado, lo comenzamos a ver al principio de la sesión 1 de este año, es la metodología de trabajo, ¿ya? La metodología de trabajo que en este caso nosotros estamos potenciando la dinámica de retos. En la anterior, y la profesora Pamela me comentaba que ellos están con el concepto de aprendizaje basado en proyectos, que es más o menos algo parecido, pero recordemos algunas cosas del aprendizaje basado en retos. El foco es el ámbito profesional, es decir, se desarrollan habilidades y competencias técnicas que preparan al joven para el mundo productivo o el mundo de educación superior dentro de la línea profesional. Los ABP y toda la línea de dinámicas de aprendizaje anteriores están focalizados en desarrollar un conocimiento, una competencia, más que competencia, un aprendizaje en los estudiantes desde el punto de vista preprofesional. Es decir, pues se puede trabajar el ABP perfectamente desde séptimo, octavo, quizás un poquito más abajo, hasta cuarto medio o hasta segundo medio, y en tercero medio ustedes podrían ya focalizarse con el reto. ¿Por qué el reto? Es recomendable porque conecta la problemática del entorno productivo, se traslada ese problema del mundo productivo, se empaqueta, se formatea y se lleva a la sala de clases. Y en la sala de clases, en conjunto con el docente, con el equipo de docentes, muchas veces
y con la empresa que colabora con las prácticas profesionales, logran entonces construir una dinámica de proyecto, pero súper concreto, con un proyecto que en el fondo es una problemática que ocurre en la industria y que probablemente cuando el joven egrese y vaya a hacer su práctica, se va a enfrentar a ella o va a reconocer que esa problemática ya la pudo vivir o experimentar en la sala de clases de forma digamos, acompañada y apoyada por los profesores. Entonces, el docente, en esta dinámica de retos, es quien dinamiza la actividad, es quien actúa como articulador de los distintos grupos que se van a poder constituir dentro de la sala de clases, y se plantea a través de unas herramientas, aquí está el diagrama ADA y el reparto de funciones. Recuerden que cuando ustedes arman grupos, estos grupos tienen funciones, cada integrante del grupo, y esas funciones van rotando en la medida que el profesor los va intencionando, los va motivando a que así sea. Hay estudiantes que son tremendamente buenos para las matemáticas, otros son buenos para la tecnología, otros son buenos para programar, otros son buenos para exponer y tienen una personalidad. Bueno, ellos asumen esos roles de forma natural y después hay que tratarlos de ir rotando en el grupo para que todos pasen por alguno de los roles que son parte del grupo. Eso es lo que se llama el dinamizar la actividad por parte del docente en una primera etapa. Después, voy a cambiar aquí mi barrita, se plantea el problema. ¿Y cómo conectamos esto, cómo conectamos el reto con el proyecto de ustedes? Porque esto es una metodología para desarrollar el proyecto. Si en el reto nosotros le comentábamos con Javier que veníamos de la industria, alguien de la industria, y planteaba una problemática, voy a ser súper concreto. En la empresa que está en la esquina, la maestranza de la esquina tiene maquinaria electrónica o eléctrica que está fallando, o que se le tiene que hacer una mantención. Entonces, uno lo que hacía o proponía era que esta persona de la empresa X que está en la esquina, la maestranza de la esquina, planteaba la necesidad de actualizar el plan de mantenimiento de una de las máquinas de la maestranza, con todas las problemáticas reales de la industria, de esa industria en particular, con nombre y apellido. Y aquí, en esta etapa de plantear y de empatizar, se planteaba esa problemática y los estudiantes empezaban a generar una especie así de dinámica de lluvia de ideas para empezar a ver cuáles son las mejores estrategias y la solución para encontrar el mejor plan de mantenimiento o actualizar ese plan de mantenimiento. En el caso del proyecto, ahora, lo que podemos utilizar es que en vez de que sea la empresa privada o la empresa pública que está en la esquina, es su proyecto. Y ustedes plantean en este momento el proyecto. Necesitamos desarrollar un proyecto en el sector energía, sector eléctrico, que permita resolver una problemática real del entorno. ¿Qué problemáticas reales tenemos o qué problemáticas tenemos en el entorno? ¿Cómo podemos construir un proyecto innovador y un proyecto de emprendimiento en esa línea? Entonces, esta es la posibilidad que ustedes tienen de aplicar los conocimientos que ya les entregamos respecto de cómo se construía un reto para el proyecto que ustedes van a construir ahora. Una vez que se plantea, y que un poquitito lo que estamos viendo hoy día, es desarrollar la matriz de investigación. Y la matriz de investigación no es más que lo que ya vimos en anteriores sesiones, en donde se ordenaban un poco las ideas y había una secuencia de trabajo. Primero hacíamos una lluvia de ideas, de preguntas, después determinábamos qué actividades son las que había que desarrollar para resolver esas preguntas, y finalmente los recursos que necesitábamos tener para poder construir y finalizar ese proyecto o esa solución o ese trabajo o ese reto, ¿no? Con el concepto de reto, con eso, lo que significa, yo te desafío a resolver este tema, y ese es el reto. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy día, cómo volver a retomar esa matriz de investigación para aplicarlo en el proyecto de ustedes. Después viene la planificación, es decir, cómo se va a construir, cómo se va a ir avanzando, después se va a ejecutar, y aquí en resultados, ustedes deberían presentar su idea, y ese es el trabajo que se va a evaluar. De ahí va a surgir un ganador, con la idea. Y después, bueno, estas dos están conectadas, los resultados y la evaluación, y hay una retroalimentación. Y después que se define cuál es la idea ganadora del liceo, del establecimiento, se sigue con lo que es la construcción a nivel de prototipo.
¿Tienen alguna duda al respecto de esta ruta, de este proceso, de lo que es más o menos un reto? A ver, esta diapositiva usted no nos puede enviar. Sí, sí, de hecho, bueno, se las vamos a colocar en la plataforma, ¿ya? Así como vamos a ¿Ya? subir las bases del concurso, también están los links, yo se los voy a subir también los links de las sesiones anteriores. Vamos a subir estas PPT, estas presentaciones, para que ustedes puedan revisar y recordar también las temáticas anteriores. Claro, las etapas, pues, ¿ya? Exactamente, las etapas. Recuerden que estas son Javier, propuestas, ¿sí? Roberto. disculpa, Javier, la fecha de resultados y de evaluación aproximadamente, ¿tienen la fecha concreta de Sí, término? sí, yo les voy a mostrar ahora el calendario y y cuáles son las fechas que las cuales ustedes deberían ya tener para esa fecha el desarrollo de la idea completamente elaborada, presentada, y después aquellos que son ganadores, la construcción de su prototipo. Vamos a verlo a continuación. Ok, gracias. Ujú. Ya, ¿se recuerdan entonces de lo que eran las dinámicas de reto? Y si no, van a poder revisar el material que va a estar disponible en la plataforma. Vamos a continuar. Vamos a partir entonces, si ya tenemos lo anterior más o menos, eh, más que conocido, saber que lo podemos aplicar ahora. Porque la idea es que el proyecto sea una instancia, una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos anteriormente en el curso. Todas estas son herramientas, recordemos que son tremendamente prácticas y aterrizadas para que ustedes las lleven a cabo y las utilicen. No es para que quede solamente en teoría y después decir que tuvieron un curso de X características y fue interesante, pero no les dejó nada. Aquí la idea es que les quede y les quede bastante material para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la construcción de su idea y el concepto de idea. Vamos a plantearle estas tres consultas o preguntas y aquí dejo abierto, por favor, la palabra para todos los que quieran apoyar o comentar acerca de este tema. Primera pregunta. ¿Qué idea tenemos? Estamos pensando que lo estamos enfocando hacia el proyecto. Ya en las sesiones anteriores, don Jaime ha comentado su idea. ¿Alguien más tiene una idea de lo que tienen ustedes para este proyecto? Dejo abierto el micrófono para que tomen la palabra. Sin Ya, temor. a mí ¿Aló? se me ocurre una, Sí, perdón, adelante. don Roberto. Dígame nomás. Y a mí se me ocurre una que estoy un poco trabajando en ello, que son, lo que pasa es que, bueno, yo soy del Liceo Agrícola de Valle, Ujú. y ahí tenemos las dos especialidades, tanto electricidad como agropecuaria, ¿ya? Los Perfecto. agrónomos. Entonces, bien, disculpe. Ujú, Em, bueno, y una de las ideas es poder, bueno, nuestro problema ahora es el recurso hídrico, ¿verdad? ujú, Tenemos una necesidad de recurso hídrico bastante importante en la zona y mezclando un poco las ideas, también relacionado con la vida sana, tengo como idea un invernadero automatizado con un perfecto. sistema particular que es español que se llama NFT. ¿En Ujú, qué trata de poder dar la facilidad a las comunidades educativas y de las casas en particular de poder alimentarse de mejor forma y a la vez optimizar el recurso hídrico? Esa es una de las opciones que hasta el momento se me ocurre. No sé si puede entrar porque estoy hablando de innovación, estoy hablando de cuidar el medio ambiente y aportar un poco con la energía fotovoltaica, pues, con la cual voy a desarrollar proyectos. En términos generales, cumples con las variables que exige la postulación del proyecto. Pero hay una variable, Ajá. hay un aspecto que deberías preocuparte bien, es si esa tecnología que tú la identificaste, la tienes disponible para implementar el proyecto. ¿Ya? Mire, Porque, ya sí, ujú, sí, está disponible y es ya, económico. perfecto. Bueno, es que es una realidad poco conocida, Ujú, porque nosotros simplemente lo que hacemos es, chuta, ir al supermercado, comprar un par de verduras, no sabes qué productos químicos traen ni nada, exacto. pero la idea de esto es poderlo hacer en tu casa a un bajo costo y aprovechar tanto la vida sana como la energía renovable. Perfecto. Es una idea. Súper bien. Es una buena idea. Lo que no puede ocurrir es que, que hayas identificado la tecnología,
pero sea muy cara o no esté disponible para adquirirla y presentar tu proyecto si es que es ganador para implementarlo. ¿Ya? Claro, sí, de todas formas. Ok, Nicolás, muchas gracias. Don Octavio, también usted estaba por ahí pidiendo la palabra. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Mira, yo quiero proponer la siguiente idea que tengo. Me dice si está dentro de lo razonable para participar. Ujú. Yo estoy el diseño de una maqueta didáctica de instalaciones eléctricas aplicable a enseñar, ya sea en enseñanza media o superior, la parte de instalación eléctrica domiciliaria. Esa es la idea. Bueno, a esto también le vamos a agregar una tecnología desarrollada con domótica. Ujú. O sea, una maqueta que sea la casa de instalación completa domiciliaria más un sistema domótico. Esa es la idea que yo quiero desarrollar. Es una idea válida, cumple con los parámetros del concurso. No es una idea innovadora en el término estricto porque existen varias tecnologías de domótica hoy día propuestas en tipo maqueta, pero es de emprendimiento. Lo importante, don Octavio, que esa idea usted la presente de tal manera que se vea que tiene un alto potencial de emprendimiento, no tanto de innovación, salvo un poco por la línea de domótica que puedan integrar, pero que tenga, que sea viable desde el punto de vista de un emprendimiento. Eso sí que es importante. Recuerden que cuando evaluamos los proyectos, se van a evaluar obviamente las ideas, las buenas ideas, pero también el desarrollo y el planteamiento de esas buenas ideas. Puede que la idea no sea tan buena, pero el planteamiento y la forma en que se presenta es espectacular y es tan potente como la mejor idea de las que se presenten dentro del concurso. ¿Ok? Así que sí, don Octavio. Disculpa. Ujú. Perdón, Javier, hay que presentar un pitch o una, en el momento, los alumnos son los que tienen que mostrar y exponer el proyecto, me Sí, imagino. así es. Ya. Pero con algún formato de pitch o Se solicita un video que ustedes puedan un video. construir. Sí, un Ya, video un que video. permita visualizar y evidenciar también cómo los estudiantes y ustedes como docentes participan de esta idea y la presentan como tal. Así que sí. Ya. Han habido 2 docentes y con Jaime son 3 docentes de los cuales, y en la sección anterior también había escuchado yo a otro docente que había tenido una idea de lo que tenemos. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo de su proyecto? Aprovechemos esta instancia para ver si está bien alineado o si hay que hacerle algunos ajustes. Profe- ¿Sí? pro- El profesor Carlos no pudo ingresar y él tiene más o menos la idea, pero no me atrevo a exponerla Ah, porque ya. estamos todavía fortaleciéndola y así que mejor no, no por ahora. Ok, no hay problema, pero la tiene. Lo importante es que esas ideas que ustedes tengan y que la están desarrollando, tengan súper claro el foco, es decir, qué beneficios aporta y qué diseño tiene, es decir, bajo qué perspectiva tecnológica ustedes piensan llevarlo a cabo. Recuerden que las ideas que se presentan tienen que ser ejecutables, porque si salen ganadores van a tener que construir el prototipo. Don Roberto, ¿Sí? en el caso nuestro con Sebastián, Ujú. que somos parte del mismo liceo, ya ¿Ya? habíamos comentado la vez anterior de que, bueno, estamos trabajando hace tiempo ya en lo que es la parte de energía renovable de arriba, Ujú. en el tema de energía solar y termosolar, Perfecto. enfocado a lo que es el recinto penal, que estamos dentro de Ujú. una cárcel. Así que como Ya, estamos dentro claro. de una cárcel, son varias las necesidades que hay ahí dentro, así que Ujú. eh, ya sea en el cuerpo docente o la misma gente que está trabajando en varios brazos de la empresa que es la concesionaria, y a la vez también la comunidad que serían los internos, que son bastantes. Mm, sí, pues. Entonces, nosotros estamos trabajando y desarrollando ya temas de inyección de energía limpia a partes críticas del liceo, en este caso, y también en la parte de galpones, que son donde está Sebastián, Ujú. estamos viendo y echando a andar un proyecto termosolar abajo Ah, qué bueno, qué bueno. funcional. Entonces, Ujú. bueno, la idea de todo esto es poder replicar
estas dos ideas que están en forma local en el liceo, Ujú. replicarla a nivel de, no sé, el jefe ahí de la concesión no le gustó lo que vio hace 2 años y el año pasado, y él pensó también en poder replicar esos sistemas de ahorro de energía y todo el tema en patios o módulos que sean de, por ejemplo, mujeres Ujú. o módulos que son de conducta para así poder también traer una conciencia. Bueno, allá arriba se pierde demasiada energía Ujú. y queremos aportar con lo que es el tema energético en cuanto al ahorro, en cuanto a también en caso de que no ha pasado muchas veces que hay choque en el camino hacia Huachalalume, hay accidentes y claro, parten los sistemas de emergencia que tiene el recinto, pero como liceo quedamos sin energía, prácticamente, como son graves los accidentes. Ujú. Entonces hemos estado recurriendo a una parte pequeña que hemos echado a andar, pero el tema va hacia allá, o sea, va el tema de energía, el tema de también de ahorro energético, usando luminaria de este tipo que sea automatizada, de acuerdo a lo Ujú. que, a la cantidad de gente que va circulando por algún pasillo, algún baño, por ejemplo, que se enciendan por etapas. Ya. Entonces, hacia allá estamos enfocados nosotros hace ya bastante tiempo. Hace ya como antes de la pandemia empezamos, la pandemia nos detuvo un poco, pero ya estamos echando a andar toda esa idea. Súper interesante porque es un sector altamente, digamos, que necesita este tipo de soluciones. La problemática la tienen presente todo el tiempo. Tú dices perfectamente que se desperdicia mucha energía. Así que es un proyecto súper interesante por la naturaleza y hacia dónde va enfocado la solución. Así que súper bien. Que sea factible de construir nomás después para que no quede como un elefante blanco y sea una buena idea, una linda idea, pero sin factibilidad técnica de implementar. Gracias, gracias. No, ya tenemos todo lo que es la parte insumo y material, bueno, lo que es tecnología lo tenemos ya, en realidad. Perfecto, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar su idea de lo que tiene pensado hacer? ¿No? Ya, vamos a continuar entonces. Aquí volvemos nuevamente a esta plantilla, que era la que yo les decía que uno de los primeros elementos que nosotros vamos a quizás a mirar va a ser el equipo que va a trabajar en la evaluación, en la presentación de sus proyectos, es esto, cómo son capaces de sintetizar de forma muy resumida el proyecto. Lo importante aquí es el descriptor, que ustedes traten de no explayarse mucho, pero que sea lo suficiente como para entender la idea, ¿ya? Y no queden cosas muy en el aire. Así que esta es una herramienta que deberían ustedes aplicarla en su proyecto. Bueno, esto un poco son las preguntas que uno se hace cuando resuelve el problema de la solución. Cómo yo me integro y cómo organizo este conjunto de ideas para llevar a cabo mi proyecto. Ustedes ya tienen un conjunto de preguntas, se las han planteado. Lo importante es que se las planteen con los estudiantes. Recordemos que ustedes ya pueden tener su idea. Yo no sé si alguno de los docentes ha trabajado esa idea con los estudiantes, que son los que van a participar del concurso. Si ha sido así, fantástico, porque el objetivo es que los estudiantes se involucren y ustedes ahí actúen como orientadores de las ideas. Ujú. En el caso nuestro, sí, don Roberto, Ah, qué bueno. Bueno, ¿y cómo ha estuvo sido el aporte de los estudiantes? muy bueno, muy positivo y de hecho nos han desafiado ellos también a nosotros dándonos ideas Ujú. que del punto de vista de ellos, claro, nosotros como docentes no lo vemos porque estamos dentro del aula, dentro del liceo, pero ellos conocen prácticamente todo el lugar y saben muy bien lo que sucede, las necesidades, las carencias también y también como le decía recién, lo grande o sea, no se aprovecha Mm. la energía arriba. Hay mucha pérdida de energía en todos los sentidos, en todas las fuentes, en realidad. Mm. Bueno, esa conexión con la realidad, yo siempre le comento a los profesores cuando son docentes que hacen clases de un área tecnológica, les digo, y claro, usted viene enseñando esto desde harto tiempo, digamos.
han cambiado algunos principios, han cambiado las tecnologías, pero usted sabe lo que está pasando afuera hoy día, allí en la esquina, en la empresa del otro lado, del frente. ¿Usted sabe las problemáticas que tienen? Y en la mayoría de los casos, los profesores, por el hecho de estar con el tema de las pasantías o las visitas pedagógicas a las industrias, o por el hecho de tener que conectarse con las empresas para las prácticas profesionales, obviamente lo hacen. Pero lo que no puede ocurrir es que ustedes pierdan sentido de realidad o conexión con la realidad por no estar quizás pendientes de esto. Y los estudiantes muchas veces son los que alimentan con esa información, en algunos casos, a los profesores respecto de lo que vieron en la práctica o que vieron en la dinámica del dual o la de alternancia que están viendo en la industria. Esa es una información súper útil que ustedes la usan o deberían usarla como insumo. Así que qué bueno que los estudiantes estén entregando y aportando con información para este tipo de iniciativas. Bueno, estas son preguntas que aquí se lanzan en términos generales, pero estas se ordenan en esta matriz. Las anteriores preguntas que que las mostré y que ustedes se han planteado y que muy bien aquí el profesor decía con los estudiantes los han realimentado en algunos casos, las ordenamos con la matriz que nace de la dinámica de retos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos con Javier el cómo se construía la secuencia de desarrollo de un reto? Había una parte donde era la matriz de investigación que se definían 3 parámetros: preguntas guía, actividades guía y recursos guía. Es decir, ¿qué preguntas? Esto es un concepto de lluvia de ideas. Acuérdense que esto junto con los estudiantes se va construyendo. Yo me imagino el siguiente ejercicio. Les planteo el problema, un proyecto con las características que hemos venido conversando. ¿Y qué preguntas o dudas tienen los estudiantes? ¿Qué preguntas guía me permiten aportar al desarrollo de esa idea, o de esa problemática, de esa solución a esa problemática? Entonces, en esta sección, nosotros enumeramos todas las preguntas y todas las consultas que los estudiantes se hacen, que ustedes van moderando, van orientando, van dirigiendo, en algunos casos, respecto de preguntas que nos van a permitir en la columna del medio, que son actividades guía, qué actividades van a permitir resolver y responder esas preguntas planteadas por los estudiantes. Y esas actividades que responden a las preguntas planteadas nos permiten avanzar entonces en la solución al proyecto. Y finalmente, la columna 3, que es la de los recursos. Y aquí hablamos de recursos materiales y recursos financieros. En el caso del proyecto de ustedes, son recursos materiales y financieros. Materiales porque necesitan saber qué tecnología y qué materiales van a utilizar para eventualmente construir su prototipo o la idea directamente. ¿Y qué recursos económicos se necesitan para llevar a cabo esa actividad? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cuando las vimos en el reto, ustedes también desarrollaron esa parte. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el respecto aquí hasta el momento? Aprovechemos porque estamos en esta línea de ir aclarando ciertos tópicos, recordando algunos conceptos que ya vimos en las sesiones anteriores. ¿No? Yo tengo una pregunta. Dígamenos, Luis. Entonces, todo este proceso se va a hacer una especie de bitácora para presentar en el proyecto, digamos, esos 2 mínimos proyectos que salen por institución, ¿no es verdad? Así es. Y estas bitácoras, según lo que también entiendo, son desarrolladas, ojalá íntegramente por los mismos estudiantes y nosotros apoyándolos como guía, ¿no? Así es. Entonces, estas herramientas que nosotros les vamos a presentar, ellos tienen que desarrollarlas de forma grupal, me imagino, en actividades que van a ser como extracurriculares, o podemos nosotros de una o alguna otra manera integrarlas a las actividades nuestras, bueno, por asunto de tiempo, digo yo. Claro. Bueno, Gracias. ok, Luis. La idea es que estas actividades son parte del desarrollo curricular. Es decir, un poco también el hecho de que usted, el liceo, participe del concurso es porque la dirección, a través de una carta que se tienen que ellos firmar, el equipo directivo, se comprometen a apoyar el ejercicio de este concurso. Y cuando se comprometen es porque van a destinar las horas curriculares, el horario de clases, algún horario de clases, ahí ustedes van a tener que ver cómo se organizan
para que se pueda llevar a cabo este proyecto, porque no están tirados las mechas el tema. El desarrollo de este proyecto involucra la aplicación de conocimientos que ustedes entregan en el taller, en el aula, en la sala de clase. Es la forma natural de motivar a los estudiantes a que apliquen ese conocimiento que desarrollaron medianamente en la sala de clase, en el laboratorio, ahora en algo concreto. Es la mejor forma, es metan las manos y les aseguro que van a lograr entender muchas de las cosas que teóricamente se analizaron o experimentalmente se trabajaron en el laboratorio, en el taller. Al trabajar en un proyecto, se van a enfrentar a problemáticas que van a tener que ellos ser capaces de resolver. Y ese proceso cognitivo de cómo resolver un problema, porque tienen que un plazo y tienen que presentar un material, los va a obligar a ordenarse. Así que es curricular, idealmente es Sí, curricular. con el asunto de la carta ya me responde toda Sí, hay una la carta que se las voy a mostrar yo a gracias. continuación después de esta dinámica. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Bueno, a ver, viene aquí un desafío. Vamos a darle un pequeño... Aquí hay un ejemplo un poco para contextualizar lo que era lo anterior. En lo anterior se planteaba esta matriz y se explicaba qué significaba cada columna. Acá lo que se ha hecho es que en el caso del cargador solar, que ya se acuerdan ustedes, partimos esta plantilla donde se define el nombre, el descriptor, una imagen visual y un sector al cual se ven beneficiados. Aquí entonces está construido las preguntas que se identificaron como relevantes para el desarrollo del proyecto, las actividades guía que se definieron como importantes de llevar a cabo, y de qué recursos se cuenta o se va a tener que contar para desarrollar esa idea. ¿Ya? Esto es un ejemplo de lo que podría ser el proceso de construir el proyecto del cargador solar. ¿Ya? Sí, Dime. está bastante, digamos, respondiendo a las inquietudes que estábamos haciendo a las preguntas. Ujú. Esta matriz que tiene ahí, a mí por lo menos me está quedando bastante claro ahora cómo tenemos que enfocar el proyecto. Así es. Esa es la idea. Concreto, súper concreto y no Sí, complicarse mucho la existencia, porque uno se queda pegado en esos procesos. Entonces, lo que queremos con Javier es entregarle herramientas, instrumentos, plantillas, las van a estar disponibles en la plataforma, así que no se asusten si no alcanzan a copiarlas directamente o pueden sacarle foto, pero van a estar en la plataforma y ustedes las van a poder descargar y les va a ir dando como una guía de orden respecto al desarrollo de su proyecto. ¿Ya? Bueno, yo les planteo ahora el siguiente ejercicio, un trabajo de grupos. ¿Ya? El trabajo de grupos que le estoy planteando ahora es, de los que no somos tantos, así que podemos trabajar conectados en esta vía. Lo que se les va a pedir aquí es que construyan esta plantilla para sus proyectos. Inventen un proyecto, inventen así algo que se pongan de acuerdo en esta sesión. Construyan las guías, las preguntas guía, unas 4 o 5 preguntas, no más, no tampoco tan exigente en esa línea, las actividades que responden a esas preguntas y de los recursos que tienen disponibles. Imagínense que tienen que hacer algo, un proyecto, y lo piensan aquí, y sobre ese proyecto tienen que identificar recursos físicos y económicos. Entonces, en los próximos 30, 40 minutos, lo que les voy a pedir es que se junten y desarrollen esta matriz. Preguntas guía, actividades guía y los recursos. ¿Ya? Y lo comentamos a continuación. ¿Tienen claro el trabajo? sí. Ya. Eh, la puede dejar ahí en... Mire, hagamos lo siguiente. No voy a construir grupos. La voy a dejar desplegada. ¿Ya? Yo me voy a desaparecer el de audio y de imagen y ustedes ¿Ya? trabajen, ¿ya? Sí, me parece, al menos a mí me parece bastante, digamos, útil el estar ahí para Ujú. ir Para mirarlas trabajando. como ejemplo. Sí, Ya. Entonces, solamente voy a salirme para parar la grabación y después volver a presentar la diapo, ¿ya? Perfecto.
Ya. Todo suya la pantalla, profesor. Ya, no sé si ven ahí la presentación. ¿Sí? Perfectamente. Entonces ahí, eh, bueno, me gustaría que mis otros colegas igual no ser tan... Pero eso fue los resultados, fue una dinámica que salió del trabajo como grupo. Ya. O sea, algunas preguntas mías fueron, ¿cuánto tiempo de autonomía tendría el sistema? A lo mejor no están ordenadas en No orden importa. cronológico, pero sí. Ya. Pero ¿A vamos qué por persona? parte. Sí, profesor, don Luis, vamos por parte y ordenado. ¿Qué es lo que están presentando? Ah, muy buena pregunta. Claro, yo vengo recién incorporándome, entonces no sé de qué están hablando. Estamos, estamos utilizando el mismo proyecto que usamos la semana pasada, el mismo ejemplo, que era un sistema fotovoltaico, un respaldo energético en caso de algún corte de energía, ya sea por no sé, un choque o Ujú, una catástrofe natural. Y perfecto. habíamos hablado de 6 horas. Pero la dinámica que realizamos hoy día era como que estábamos recién, que ni siquiera habíamos desarrollado la semana pasada. Entonces, la Perfecto. idea está, la primera idea era generar un sistema de respaldo energético que apoyara, por ejemplo, a un hogar o a un pequeño negocio, o puede ser también una institución, no sé, pero Ujú, que tiene que ser pequeño, acotado. Un enchufe, tal vez un par de lámparas en caso de emergencia, perfecto. ¿cierto? Ujú, Para una forma como de disponer de estas lámparas que uno compra, ¿cierto? Y que pone en las murallas, sino que sea una cuestión un poco más, un sistema más estándar, digamos. ok. Entonces, de las preguntas que partían fueron cuánto tiempo de autonomía tendría, aunque nosotros ya sabíamos que habíamos planteado 6 horas, pero imaginando que estamos con los niños, oiga, profe, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pensar en autonomía? Ya, después, ¿a qué persona está enfocado? Todas estas preguntas fueron entre todos nosotros, ¿no? Ujú, ¿Qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar una inducción a los propietarios del sistema de respaldo. ¿Será necesario inscribirlo en la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? ¿Qué legislación existe en Chile para los proyectos fotovoltaicos? ujú. Se ocuparía, pues, dice, ¿se ocuparía la instalación eléctrica existente o tendría que hacer una nueva, por ejemplo, una red verde que se le llama, ¿cierto? Ujú. Eso, Ya, algunas. Había más, pero no alcancé a escribirlas todas. no importa. Después en la Ya, actividad... antes de pasar a Perdón, la actividad, les quiero retroalimentar ¿sí? lo que corresponde a la columna de preguntas. Súper bien, Ya, las preguntas tienen relación con el proyecto que comentó, profesor, y en una instancia un poquito, o sea, con los estudiantes, siempre pensando que son los estudiantes los que plantean estas preguntas y ustedes van armonizando un poco esa actividad o la van dirigiendo, de cierto modo. Mientras más preguntas hayan, mejor. En la cantidad que hayan preguntas relacionadas con el proyecto o con la temática que se quieren plantear, es súper positivo. Así que no escatimen en que ya hay 10 preguntas, 15 o 20. Si son 30 preguntas son. Pero en la mejor. medida que se planteen las preguntas, les va a permitir tener una mejor visualización del desarrollo del proyecto. ¿Ok? Se los comento Sí, como antecedente. gracias. Ujú. Ya, siga nomás con la otra ¿Sigo, parte. Ujú. sigo yo nomás o le doy paso a Sí, don Jaime, por ejemplo? ya. De Bueno, actividades quiero. Vaya, dale. ya la voy a leer yo. Ya. Ujú. Ya. Por ejemplo, la actividad es hacer un listado de material del proyecto que se tiene pensado, planificar la instalación del sistema de respaldo, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, eh, hacer, por ejemplo, un Ensayo, dice. listado de las posibles fallas que pueden haber. Ujú. Después, también se debe calcular los consumos que podrían mencionar los estudiantes. Y bueno, los estudiantes podrían pensar, bueno, ¿y qué puedo conectar yo? Entonces, como es un sistema acotado, hay que orientarlos a los estudiantes que esto se trata de un asunto de emergencia, no es para iluminar totalmente una casa, Ujú. ¿ya? El cálculo de consumos se tiene que hacer en base a las necesidades que son emergentes. Ujú. Eh, Por ejemplo, preguntamos, ¿qué es lo más urgente en una casa?
todos sabemos que el refrigerador, ¿no es cierto? Tenemos los cargar teléfonos. Y obviamente y que nos traemos oscura, una lámpara en un living, por ejemplo, y en un pasillo, y una lámpara de emergencia para la salida, Mm, que por una salida de emergencia que puede haber un sismo, y tiene que haber, ¿no es cierto? O en ese momento se produjo el sismo y se cortó la energía eléctrica, por ejemplo. perfecto. Entonces tiene que haber una lámpara de escape. Ujú. O sea, mínimo tendrían que haber 3 lámparas. Y las lámparas ahora son bastante económicas, por lo tanto, incluso podríamos agregar una cuarta lámpara, que por ejemplo, si calculamos, digamos, técnicamente las lámparas son de 8 watts, ahora las LED, y Perfecto. alumbran tanto como una lámpara de 75 watts. Ujú. La puesta en prueba del monitoreo de una casa, después investigar la normativa vigente en base a la ley, la nueva ley, que incluso más abajo nos dictó una colega que era la ley que está escrita ahí, la 20.698, y las tarifas generadoras y residenciales. Pero Ya. antes que eso, nosotros tenemos que investigar si el pequeño proyecto que es de baja potencia tiene que estar obligado e inscrito en la Superintendencia de Servicios Eléctricos. Hay que investigar eso. Ujú. Confeccionar un manual de usuario Muy importante. y, y también que cuando el técnico vaya a instalar, dejarle bien claro las normas de seguridad y de mantenimiento que debe tener un panel. Por ejemplo, decirle que el panel nunca esté lleno de tierra, que siempre, y cómo debe lavarse, todas esas normas de seguridad y que, por ejemplo, no tiene que usar los guantes, se va a tocar, todo eso dentro de la normativa de seguridad. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Eh, Solo como recomendación, don Jaime y profesores que trabajaron en sí, esta actividad, cuando estamos en la columna de actividad, siempre es una acción, ¿ya? Es un tema netamente semántico, pero es una acción. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Cuando dice cálculo de autonomía, debería decir calcular la autonomía ya, de algo, calcular, ¿ya? Dice puesta a prueba correcto. monitoreo, realizar puesta a prueba monitoreo. Es un tema semántico, es netamente Ya, una cosa visual. práctica, Claro, es una, actividad claro, práctica. exacto. Las actividades son siempre acciones a Ya. realizar. Son objetivos de clase, pueden ser Exacto, objetivos. objetivos, exactamente. Pero es una acción que los jóvenes tienen que hacer y que esas actividades y esos objetivos que se plantean aquí a lograr responden a las preguntas hechas en la columna anterior. Ese es un poco Sí, el link que se hace siempre. En que verbo, estén, definitivo. En que verbo, estén, exactamente. Eso que es lo estén correcto. articuladas, que sean activas. Exacto. Y que obliguen a la persona que lee esto, y si es el que tiene que ejecutar, estoy leyendo el verbo de investigar, de realizar, de construir, de calcular. Estoy obligado a hacerlo. Es el acto de hacerlo. Ya, ¿Ya? Súper, súper bien esa parte. Ya, ¿y los recursos guía? ya. En primer lugar, tenemos los recursos humanos, que Ujú. son los estudiantes, profesores guía eh, y otros socios estratégicos, por ejemplo, pueden ser eh, Otras otros, especialidades, claro. claro, el director que autorice, ¿no es cierto? Ujú. El jefe técnico. Ya, ISA Interchile. por ejemplo. También para que motiven a los estudiantes. Ujú. Los talleres de cada establecimiento, de cada liceo, las El- mismas salas de clase. ujú. La locomoción, si es que se va a hacer alguna visita. La alimentación, que es primordial para los estudiantes. Cuando se trabaja en un proyecto, los estudiantes a veces están tan entusiasmados que no van a almorzar al comedor del liceo, se quedan y hay que portarle con una colación. Ujú. Eh,
y después escribimos las normas chilenas eléctricas y los EPP, que son los elementos de protección personal que tienen que trabajar cada uno de los estudiantes y los profesores también. Perfecto. Y después Ya. tenemos los recursos guía, que son ya, que son si trabajamos en elementos fotovoltaicos, tendría los módulos fotovoltaicos, las baterías, los inversores, los conductores, la estructura, todas. ¿Ya? Ya. Sí, me parece bastante bien. Solamente como recomendación, recuerden que hay que ser súper concreto. Entonces, cuando ustedes dicen talleres, los talleres son un recurso, talleres, salas de clase, pero son los talleres de gastronomía, son los talleres Ya. de corte de Entonces confección. hay que agregarle el apellido. Taller Exacto, eléctrico, taller y laboratorio eléctrico, por ejemplo. eso, súper concreto. Ya, No se compliquen O electrónica. o electrónica, ya. no se compliquen con colocar esos apellidos porque eso clarifican a quien no está compenetrado del proyecto y lo está leyendo a entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces, en la Ahí, locomoción también habría, en la locomoción también habría que agregarle más, ¿no es cierto? pues, O, bueno, ahí ya es más genérico porque la locomoción, de dónde vienen los estudiantes, bueno, ya. supongamos que ustedes tuviesen que trasladarse a una empresa que está en la cordillera, arriba, y ahí sí que podrían decir, locomoción es el Salida a bus, terreno. claro, salida de terreno, del bus de la institución o bus arrendado, no sé, ahí habría que definir bien cómo es ese tipo de locomoción. O un vehículo particular, el profesor coloca su van, no sé. Y en la alimentación podría ser también alimentación fuera de horario de clase si es que trabaja, Por ejemplo, ¿cierto? sí, sí, Ya. colación, Mm. pero claro, hay detalles que son súper importantes en algunos tópicos y en otros son importantes, pero no tan relevantes, pero ahí hay que tener Ya. criterio para identificarlo. Pero siempre la mejor estrategia sería detallar concretamente qué es lo que ustedes requieren, cuáles son los recursos que tienen. Eso es importante a detallar. Eso como primera observación. Y la segunda observación, y que todos caemos en ella, ustedes están llevando a cabo un proyecto que tienen que presentar todo lo que es el estudio de ingeniería, entre comillas, el de ingeniería, el de construcción, y también el de factibilidad técnico-comercial, ¿no? Es un tema importante que tienen que aplicar. Entonces, en esta plantilla, tanto en las preguntas, como en las actividades, como en los recursos, hay una componente que no está presente y que creo yo que podría ser potente y que debería estar presente, que es el ámbito económico. Es decir, eh, ¿cuál es el costo? ¿O cuál sería el costo estimado? ¿O cuál es el presupuesto destinado para este proyecto? Podría ser. Aquí no ¿Dónde, hay un... dónde Ujú. iría ahí en Eso. recurso iría el costo? Y claro, ese que que el profesor está escribiendo, calcular costo estimado, es precisamente lo que le falta en la dinámica de actividad, definir la actividad, y esa debe responder una pregunta que esté presente en la columna de preguntas. ¿Ya? De alguna forma ustedes tienen que conectar eso, qué valor, con qué presupuesto, etcétera. ¿Qué valor tendría el proyecto, por ejemplo? Exacto, exacto. Y en los recursos, cuando ustedes hablan de socios estratégicos, ok, socios estratégicos ISA Interchile financia como financista de tal cosa. Ah, No ya. sé. ¿Ya? Y ahí cierran el círculo. Entonces ven aspectos técnicos, aspectos administrativos, si es que hubiesen alguno de ellos, y finalmente los aspectos económicos. Pero acá al final, debajo de donde tenemos los EPP, ¿se Ujú. puede poner el valor aproximado del proyecto o no es Claro. necesario? Por ejemplo, ustedes hoy día saben de cuánta plata disponen para llevar a cabo el proyecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Un ¿Ya? chirrión de dólares. ¿Ah? Un chirrión de dólares. Claro, entonces pueden No son colocarlo dos ahí. de veras. Son 2 chirriones de dólares. Entonces pueden Dos chirriones. colocarlo. Es un recurso. Es un recurso Ya. económico. Ustedes saben que no pueden pasarse de ese presupuesto. Entonces es un patrón súper importante para ustedes. Hace el rayado cancha de hasta dónde queremos liberar nuestra imaginación desarrollando algo innovador No y escucho, no que escucho. tenga características de emprendimiento. Bueno, ¿les costó mucho construir esta plantilla de guía, actividades, recursos?
mí un Al poco menos, no es mi área, Ujú. entonces me manejo poco en lo que exponen mis colegas. Entonces me costó un poco definir las preguntas. Ah, ok. Ya, lo importante, claro, porque como no es del área tan técnica, pero desde el punto de vista general de la estructura, es importante que la conozca. Y esta estructura que acabamos de ver y que los profesores estaban presentando, obedece a la dinámica de lo que son los retos. Cuando se construye un reto, se utiliza esta plantilla de investigación, que es ordenar un poco el concepto, aterrizarlos y sobre esa base ir construyendo la solución final o la actividad de los estudiantes. Así que, qué bueno que haya tenido la oportunidad de participar. Lo técnico se le pregunta al especialista, al quien sabe, pero el global del proyecto lo tiene que manejar para que también pueda aportar en él y pueda dirigir a los estudiantes también en esa dinámica. Siempre es bueno trabajar en grupos, apoyándose en sus colegas y en quienes son del área más técnica. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Ninguna? ya, no, a mí me interesa, por ejemplo, que recibir pronto lo que usted nos va a enviar, Ya, las bases y los tiempos que tenemos, los plazos, todo eso. ¿Ya? perfecto. Sí, yo les voy ahora a mostrar, ya estamos terminando la sesión, así que solo les pediría un poquito más de paciencia nomás. Vamos a ver. Vamos a avanzar. Ya. Vamos a ir haciendo como un resumen de lo que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos una plataforma web que es la que nos va a permitir a partir de mañana descargar los materiales, descargar todo lo que es la postulación del proyecto, las bases de inscripción, va a estar el cronograma, van a ver, nosotros vamos a apoyar junto con Javier el desarrollo de sus proyectos, a pesar de que vamos a seguir en las sesiones todos los días jueves. Todos los días jueves vamos a tener una instancia para ver cómo van con su proyecto y cómo lo van trabajando, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, lo podemos ir viendo en esa instancia, o lo pueden consultar a un correo que yo les voy a dar ahora, ¿ya? Y los links a los YouTube, que también se los vamos a entregar, que es las grabaciones que hasta el momento hemos hecho de cada sesión de este año. Ya llevamos 8 sesiones, de las cuales la número 8, 7, sí. recuerden que se suspendió. La 7 se suspendió y se hizo con la... No, la 6 se suspendió y se hizo en la 7, se integró la 6. Así que son sesión 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. En total son esas las sesiones, con esta 8, las que tenemos. ¿Ya? Y aquí le estoy mostrando un poco digamos, la cronología de las dinámicas. Nos encontramos en este momento que el 14 de agosto, es decir, estamos viendo desde el 14 hasta el 21 de agosto, está para inscribir a los grupos, a los equipos, ¿ya? Ustedes comienzan con los trabajos del proyecto entre el 14 de agosto y el 1 de septiembre. El 2 de septiembre es el plazo para entregar el primer avance del proyecto de idea. Entre el 2 y el 9 se entrega retroalimentación de las ideas que ustedes han presentado. Entre el 9 y el 29 se hace la tutoría de los trabajos. Y el 30 de septiembre se presenta el proyecto en concepto de idea. Recuerden, es la idea que se va a evaluar. ¿Ya? Y es en esa fecha, entre el 7 y los días siguientes al 30 de septiembre, se va a definir quién es el grupo ganador de cada establecimiento, que va a tener un plazo hasta el 7 de noviembre para construir su proyecto ganador. ¿Ya? Esta es un poco la cronología que tenemos de la línea del proyecto. ¿Tienen consultas? ¿Dudas? Sí, yo tengo una consulta. Díganos. De aquí en adelante, a partir del 14 de agosto y al 1 de septiembre, que dice trabajo, tutoría y avance del proyecto. Ya ahí los proyectos tienen que venir individuales ya, Sí, sí, por cada grupo. Por cada grupo. por cada liceo o por cada escuela.
Bueno, es por cada liceo, y recuerde que cada liceo tiene que presentar a lo menos 2 grupos de proyecto. Dos grupos. Pero pueden ser los mismos estudiantes o pueden ser estudiantes distintos. Tiene que ser distinto. O sea, en un proyecto va 5 estudiantes y en otro proyecto van 5 estudiantes distintos. Exacto. Ya, ok. Lo que podría ocurrir es que sea el mismo profesor que sea el tutor de los 2 grupos. Perfectamente. O Ah, ya, podría haber el un profesor a cargo de un grupo y otro profesor a cargo del otro grupo. Podría ocurrir. Ya. ¿Ya? Pero la Sí, idea, ahí, a ver. ¿Mm? ahí ya vamos encaminando con mayor claridad. Sí. Lo importante y el objetivo de esto es que cada liceo presente estos 2 grupos de ideas, 2 grupos distintos, y que los estudiantes se involucren en esos proyectos, presentándose obviamente en alguno de los grupos. Si son 2 grupos y van a presentar 5 estudiantes por cada grupo, mínimo son 2, 3 diría yo, 3, ya con 3 se puede hacer algo. Van a ser 10 estudiantes en total que van a participar del proyecto. Esto está pensado Ya. para que los estudiantes se motiven. Los niveles, los niveles de estudiantes pueden ser niveles de tercero o cuarto, o no Perfectamente. interesa. Ya. Perfectamente, tercero y cuarto, o incluso podrían también integrar alumnos de primero y segundo medio, si ustedes definen que son Ah, importantes para el ya, proyecto. ya, ¿Ya? correcto. Recuerden que aquí el foco es, incluso, es súper interesante que hubiesen alumnos del primero y segundo medio, porque les va a abrir un poco la perspectiva de qué es lo que se hace en tercero y cuarto, qué tipo de actividades se están realizando, cuál es la dinámica de la especialidad. Es como casi un approach de lo que sería la especialidad si ellos quisieran tomar esa especialidad a futuro. Puede servir como apoyo para eso, para motivarlos a ingresar a la especialidad. ¿Ya? Esto. Javier, ¿Alguien? todos los Ujú. proyectos deben ser relacionados con con la energía o la electricidad o la electrónica, ¿verdad? Así Por es. ISA, Sí, sí. sí. Yo les voy a mostrar ahora lo que se va a publicar mañana. Bueno, hasta aquí llegamos con la sesión. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la base de concurso. Estas son las bases de concurso que mañana se van a subir a la plataforma. Y aquí están definidos los objetivos, de por qué, quiénes pueden postular. Pueden postular, este proyecto está orientado para estos 8 establecimientos. 2, 4, 6, 8. Yo sé que hay docentes de algunos de estos establecimientos que no han estado presentes en la sesión, pero como tienen la posibilidad de conectarse a los YouTube para ver las sesiones anteriores, si hubiese algún establecimiento de aquí que quisiera participar del concurso, tendría que ver los videos y llenar un formulario de inscripción. ¿Ya? Obviamente ustedes, los que han participado, tienen ahí un punto totalmente ya ganado, que es el de haber participado de las sesiones del curso del año pasado y de este año. ¿Cómo postular? En el sitio web que aquí se indica, está el link, yo se los voy a mandar ahora por chat, los datos concretos, y ustedes van a poder entonces ingresar y bajar las bases del concurso. Aquí está el desarrollo del proyecto, avance y tutoría. Recuerden que todas estas plantillas que hemos visto, Canvas, pensamiento de diseño, design thinking, el tema de retos, la carta GAN, los formatos que hemos visto hoy día, que es del de proyecto como tal, y el descriptor de idea, todo eso está parte también de los documentos que pueden ustedes agregar en su proyecto como tal. Ahí están los plazos, está la descripción, la justificación, temas que ustedes van a poder ir desarrollando en el transcurso de la ejecución del proyecto. Los equipos. Y esta parte importante que es las etapas del concurso. La etapa de inscripción, la desarrollo del proyecto, avance y tutoría, la feria tecnológica y premiación, que es la etapa tercera, que es al final cuando se presentan las ideas, y después la implementación de los proyectos ganadores, que es cuando ustedes tienen el financiamiento para llevarlos a cabo. Esta es la línea de tiempo que la acabamos de ver más o menos en el diagrama anterior, aquí está un poquito más resumida.
el jurado que va a ser parte de quienes van a estar ahí definiendo quiénes son los ganadores, y los premios. Yo aquí les comentaba que el $1.000.000 va dirigido al establecimiento, por solo el hecho de presentar estos dos proyectos al concurso, y después el equipo ganador de cada establecimiento, el grupo ganador de cada establecimiento va a recibir 2 millones para implementar ese proyecto. Y adicionalmente yo no se los he comentado, Javier tampoco, un par de premios adicionales por espíritu, por esfuerzo, y ahí ustedes van a tener que apoyar con información para poder determinar este tipo de premios como más particulares, más personales. Los criterios de evaluación, ¿qué es lo que se va a evaluar? Las condiciones generales de ejecución del proyecto, y aquí están las rúbricas de evaluación. También van a estar ahí para que ustedes las conozcan y qué es lo que se va a evaluar. ¿Ya? Hay un correo, ahí está todo lo que es la rúbrica para que ustedes sepan bien cómo se va a evaluar. En el siguiente... aquí. Nuevamente, ¿qué links son importantes a considerar? El link de la... Esto se los voy a colocar al tiro en el chat, ¿ya? Para que todos lo tengan. Ese es el link para entrar a la plataforma. Este es el correo de consulta, ¿ya? Una pregunta, ¿Sí? los descargables o los entregables, digamos, los documentos van dentro de las bases. Sí. Ya, por ejemplo, estaba viendo el modelo Canvas Ujú. o el Thinking. ¿En ese Sí. caso son ambos o uno de ellos? No vamos a ser estrictos en que estén todos, pero a lo menos uno tendrían que ustedes utilizar. Lo que pasa es que el Canvas a ustedes les permite ordenar su proyecto respecto de cómo lo van a ejecutar y cuáles son los puntos importantes del desarrollo de su proyecto. Y el Design Thinking Exacto. es un poquitito esa lluvia de ideas, ese como qué hacemos en base al compartir con los jóvenes. Son dinámicas que ustedes podrían llevar a cabo con los estudiantes. Ustedes definen qué instrumento les acomoda más para presentar su proyecto, pero a lo menos uno de ellos deberían utilizar. Ah, ya. Yo Sí, ocupo bastante el Canvas. ese entonces lo podría utilizar. Lo que sí les recomiendo es que todo lo dejen registrado, es decir, si están trabajando una dinámica con los estudiantes, registren esa dinámica, ya sea a través de una fotografía o de una encuesta, como ustedes piensen que sea lo mejor. Cosa que tengan suficiente material de evidencia Evidencia. para presentarlo en el proyecto. Exacto. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. Y aquí les voy a dejar los links. Igual se los vamos a mandar con mayor claridad y en un correo seguramente para que quede más ordenado. Pero ya aquí están todos los links. Sesión 1, 2, 3, 4, 5. Las 6 recuerden que se suspendió. Así que falta subir las 7 y las 8 que se las voy a mandar durante el transcurso de aquí a mañana seguramente. O el fin de semana que la puedan leer tranquilamente. ¿Ya? Eso sería por hoy. ¿Dudas, Luego, Jorge. consultas? ¿Mm? Muchas gracias, don Roberto, muchas gracias. Todo Espero claro por que... mi parte. Tengo una Eso. consulta. Dígame, don Octavio. Estas bases que usted acaba de mencionar, ¿nos pueden enviarla al correo? Sí, sí, perfectamente. Van a estar disponibles en la plataforma, pero también vamos a hacer que les lleguen a sus correos para que tengan las dos vías de conexión. Ya, y bueno, nosotros como ya hemos participado en todos los cursos, tenemos que Ujú. continuar nomás con el proceso, ¿cierto? Claro, exacto. Ustedes están avanzados porque conocen las herramientas, conocen los instrumentos, van a poder utilizar estos instrumentos en su proyecto, y sí que es avanzar. Lo que sí tienen que inscribirse. Y las fichas de inscripción son estas. Hay un instructivo de inscripción, ¿ya? Es una planilla en Excel que va a estar, pero ese instructivo va a estar también en la plataforma para que usted les ayude a hacer llenar los campos. Ahí en primera parte es el dato de la institución educativa, lo que deben tener. La segunda parte es
la identificación del equipo participante. Recuerden que por establecimiento son 2 equipos, por lo tanto deberían haber 2 grupos, a lo menos 2 grupos de estudiantes, cada uno con un proyecto distinto. Describir el proyecto en términos generales, no se compliquen con ese punto. Y la carta compromiso del establecimiento, del equipo directivo del establecimiento, que generalmente se solicita que sea firmada por el director, directora, o el jefe de unidad técnico-pedagógica para que tenga respaldo. Y esta es la carta. Entonces ahí el director o la jefe UTP, llena estos datos y manda y sube después el documento. ¿Ya? Eso es respecto del instructivo para llenar, para hacer la inscripción. Y la inscripción va a venir en un formato de este tipo. Datos del establecimiento, el RBD, la dirección, comuna, contacto, la identificación del grupo 1, del grupo 2 y la descripción del proyecto. Eso es todo. ¿Hay algún tope mínimo o máximo de estudiantes por cada equipo? Mínimo son 2, tengo entendido, pero habría que verificarlo en las bases. Y el máximo son 5 por cada grupo. Ya, ok. Ujú. Eso. Bueno, les agradezco, profesoras, profesor, su participación. Nos extendimos un poquitito en el horario, pero espero que haya sido útil y provechoso para ustedes porque ya estamos alineándonos para la presentación de sus respectivos proyectos. Muchas gracias, Javier, todo Listo. clarito. Sí, Qué bueno. ya, Muchas que gracias. estén bien. Que Chao, estén muy chao. bien. Próximo jueves. Hasta luego. Próximo jueves. 5:15. Hasta luego. Que Hasta estén luego, bien. Chao, Liz. Que estén chao, muy buenas bien. tardes. Chao, Chao, chao. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, don Roberto, gracias. Chao, chao.